Hola nuevamente y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio, un episodio de hecho muy especial, muy diferente a los anteriores que hemos tenido de Radio Areito. Hola Melissa. Hola Oscar. Y hola oyentes. En el episodio de hoy vamos a estar hablando, o mejor dicho, profundizando sobre lo que es la Guía de Arquitectura de Santiago de los Caballeros. Un proyecto que hemos estado desarrollando desde Fachadas en coordinación con varias entidades importantísimas como lo son el Banco Popular, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y el grupo Mera Fondeur, quienes nos han colaborado, entre otras entidades, para poder desarrollar este proyecto valiosísimo. Pero como es el objetivo de Radio Areito, ver las caras que han estado detrás de esos proyectos que involucran al patrimonio cultural, hoy traemos a dos invitados muy especiales, directos desde Santiago de los Caballeros. Y para hablar sobre el tema tenemos a Carlos Guillén. Hola Oscar, hola Melissa. Hola. Y a Martín Rosario. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Bienvenidos, Gracias, bienvenidos. Entonces, nada, vamos arriba de una. ¿Qué tú dices, Melissa? Claro. Bueno, nosotros lo que siempre le pedimos a nuestros invitados es que se presenten ustedes mismos como quieren que lo conozcan. ¿Qué debemos saber de Carlos y de Martín? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué están involucrados en este proyecto? ¿Por qué están vinculados a fachadas, etcétera? ¿Cómo estás tú, Martín? Bueno, yo soy Martín Rosario, Ujú. soy arquitecto, tengo una especialidad en diseño de alojamientos turísticos y bueno, yo soy un orgulloso santiaguero. Cuando Oscar se nos acerca para hacernos la oferta de trabajar en esto, nosotros, y yo particularmente no dudé, porque siempre, o sea, Santiago está en nosotros y el nosotros poder aportar de cualquier manera, pues, a la ciudad, pues, es un honor. Yo soy amante del patrimonio, realmente no tengo una especialidad como tal, pero por mi crianza y la formación, por mi familia, llevo lo que es el patrimonio, pues, digamos, muy cerca de mí y realmente... Ahí me fui. No, No, tranquilo. no. ¿Y tú, Carlos? Bueno, Eso ya se que cuenta, Martín se presenta, yo soy Carlos Guillén. Martín y yo formamos hace 2 años, Taller 31. Ujú. Nos asociamos, nosotros estamos juntos desde el colegio, en una relación de amistad y luego Ujú. ya en la universidad, en una relación académica, luego en la maestría también. Nuestra tesis la hicimos juntos en temas patrimoniales. Ujú. Y yo particularmente, al igual que Martín, orgulloso santiaguero, raíces santiagueras de parte de mi padre, de Villa González. Mi mamá es de Higüey, pero se mudó a Santiago en los 70. Y realmente mi familia está muy vinculada a todo lo que es el patrimonio, porque inclusive, casualmente, mis 2 abuelos, el materno trabajó en la Fortaleza San Luis como comandante de la policía y el paterno trabajó en la estancia Solner, hoy Bellas Artes, como parte del Instituto del Tabaco. Él fue hasta director del Instituto del Tabaco. Y yo estudié en Bellas Artes de Santiago. O sea que yo desde pequeño he estado ligado a esos edificios y he escuchado historias de Santiago de los 70, inclusive hay un libro de cómo era Santiago en los 70. Y leyendo sobre la historia de Santiago de parte de, por ejemplo, por primera vez de Edwin Espinal, un libro sobre la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, un resumen histórico al final del libro. Fue la primera vez que yo descubrí lo que era Santiago, cómo fue, cómo se inició. Entonces, desde siempre, inclusive del colegio, que nos ponían trabajo, ahí era el centro histórico, a nosotros nos encantaba. Ujú. Nosotros fuimos a pie al centro histórico del colegio y anduvimos todos esos edificios. Y yo entiendo que Martín y yo, desde que nos asociamos, siempre tenemos conversaciones como tertulia de Ujú. temas patrimoniales, de cómo la ciudad puede ser mejor, cómo nos duele el patrimonio, lo que está pasando, y cuando hay casos, lo poco que hay de que se usa el patrimonio de manera adecuada, cómo nosotros nos sentimos como muy felices de Ujú. ver eso. Y cuando tú te refieres a el uso adecuado y usando como ejemplo lo que ustedes han observado o ven suceder en Santiago, o sea, ¿qué vendría siendo ese uso adecuado del Bueno, el uso patrimonio? adecuado del patrimonio, número uno, es respetar su esencia, Ujú. ya sea por medio de su uso Ujú. y de sus elementos arquitectónicos, mantenerlo íntegro, no Mm. intervenir de una manera que desfigure la intención original del edificio
Y casos, por ejemplo, de éxito, que es un caso, que es una casa icónica de Santiago, que está siempre, la gente dice, esa es una muñequita, esa es una tacita de plata de Santiago, es la oficina Cabral Ibáez, que está frente al Parque Colón. Es una casa preciosa, que siempre está en buen estado, pintada de azul y blanco, con un pequeño patio, una de las únicas, si no la única, de ese estilo que tiene un patio. Entonces, eso es un ejemplo que es vigente, siempre ha estado vigente, porque siempre ha estado en buen estado. Y eso es lo que quisiéramos ver replicado en la ciudad, porque los ejemplos sobran, de inclusive de gente que tiene buenas intenciones, pero que no sabe cómo se debe intervenir. Y eso, Sí, iba a decir que realmente ese caso que menciona Carlos es muy interesante porque, o sea, utilizan el patrimonio para potencializar, digamos, su negocio. Y eso es porque ellos entienden y conocen lo que es el valor del patrimonio. Uno de los problemas que tenemos digamos, en la sociedad dominicana como tal es que el patrimonio se ve como si fuera un obstáculo y no como un medio realmente para potencializarlo. Y cuando tú conoces el valor que tiene el patrimonio, pues ya tú lo utilizas a tu favor. Y eso es realmente lo que quisiéramos que todo el mundo pueda hacer, conocer el patrimonio, su valor, para poder, digamos, sacarle el 100. ¿Y cuánto patrimonio tiene Santiago? Porque algo que muchas personas quizás no conocen es la diversidad, variedad, riqueza, antigüedad que posee la ciudad de Santiago y que todavía alberga, a pesar de que han ocurrido, bueno, pues pérdidas como en muchas otras ciudades del país, todavía queda bastante. Y eso es uno de los objetivos de esta guía de arquitectura, visibilizar. Pero para ti, que quizá no eres arquitecto o quizá, bueno, pues no estás tan empapado de lo que es una guía de arquitectura, ¿qué es una guía de arquitectura? Sobre todo Melissa, o sea, quiero que hablemos un poquito de eso, porque todos los que estamos acá sentados, de una forma u otra hemos estado involucrados en el proyecto de la guía de Santiago, pero también Melissa particularmente en el proyecto de la guía de San Pedro de Macorís. Así que, Melissa, ¿qué es una guía de arquitectura? Bueno, al final una guía, como su nombre lo dice, es un compendio, una lista, empieza siempre como una lista de edificaciones en un lugar que está organizada de manera geolocalizada. Antes de la geolocalización, digamos, digital que tenemos hoy en día, lo que la gente usaba era guías, o sea, usaba libros y mapas, ¿verdad?, para poder hacer rutas y ese tipo de cosas. Entonces, de ahí surge ese formato, que además de ser un documento que te lleva al sitio, de alguna manera también te da mucha información sobre el lugar al que te está llevando. Entonces, lo bueno de las guías es que tiene una doble función. Es un documento práctico, o sea, que el que la quiere usar para caminar, para visitar, lo puede hacer una ruta en base a la guía, pero también es un documento que al final se vuelve un documento de referencia también, o sea, un documento que se puede consultar para investigaciones. Es una documentación también, tiene el rol de que en un momento dado es como un corte, ¿verdad?, de qué hay en este momento del tiempo cuando se hace la guía. Te da como una radiografía, digamos, de en qué momento está lo que tú estás visitando. Entonces, las guías arquitectónicas no necesariamente son de patrimonio, porque tú puedes tener una guía arquitectónica que pueda tener también mucha arquitectura contemporánea. Son temáticas como cualquier otra guía, ¿verdad? Tú puedes hacer también la guía del café, del ron, de lo que sea, ¿verdad? Pero en este caso es un documento que está enfocado en el patrimonio de Santiago, principalmente. Correcto. Bueno, y también que las guías de arquitectura, por ejemplo, hay guías de arquitectura de La Habana colonial, porque hay ciudades que son tan ricas y han sufrido tan pocos, digamos, vaivenes históricos o desastres naturales, que ellos pueden darse el lujo de tener varias guías temáticas. Y en el caso de Santiago, como una ciudad que ha sufrido tantos cataclismos, que de eso fuera bueno hablar más adelante, de cómo Santiago no tiene patrimonio colonial como tal, como lo conocemos aquí en Santo Domingo. Nosotros creemos que esta guía sirve como también como un protocatálogo, una catalogación del patrimonio, que inclusive la ficha que tiene la guía es súper completa y marca en este año 2024, por ejemplo, el estado de conservación o los usos conocidos, que tal vez dentro de 10 años esos usos hayan cambiado o ese estado de conservación haya cambiado para mejor o peor y ya esto sirve como una radiografía del año en que estamos. Exacto. Entonces, eso es un aporte. Sí, eso es parte del aporte en sí mismo de la guía, que es un registro histórico. No solamente, o sea,
parte de las observaciones que nosotros, o mejoras o diferencias que tiene esta guía de las otras dos guías que existen en el país, que es la de San Pedro y la de Santo Domingo, es que, por ejemplo, esta guía es la primera que, por ejemplo, va a utilizar imágenes a color. Bueno, la de San Pedro también tiene imágenes a color, pero esta abarca desde los edificios construidos, bueno, como mencionaba Carlos, desde la ruina de Jacagua, que es el segundo asentamiento de Santiago, hasta edificios construidos en el 2008, el último, si no me equivoco, que es el del Hospital Metropolitano de Santiago. Entonces, en sí mismo la guía, o el objetivo principal de la guía es el de contar la ciudad, de la historia de la ciudad, perdónenme, a través de su arquitectura. Entonces, en ese sentido, ¿qué trae de nuevo esta guía de arquitectura? Si ustedes me pudieran hablar un poco de eso. Bueno, la guía tiene una ficha que fue creada, o sea, estaba pensada desde el inicio, pero que fue enriquecida por medio de personas que decían, mira, aquí falta tal cosa, aquí falta esto, porque entiende que es valioso que de entrada el edificio tenga una guía fácil que lea el estilo, el año, el autor, los materiales predominantes, el estado de conservación y los usos conocidos. Eso nos permite hacer una radiografía rápida del edificio y no necesariamente tú tienes que leer el texto arquitectónico ni el texto histórico, pero ya tú sabes cómo ese edificio, o sea, ya saber de qué está construido, quién lo construyó, el año, ya eso te da muchos cues de qué ese edificio significa en el tiempo y en la historia de la ciudad. También la guía, como mencionaron, contiene información histórica de lo que es la evolución de la ciudad, cómo fue creciendo Santiago a través de los años. También tiene un apartado muy interesante que es de autores destacados en Santiago, personas que se destacaron en lo que es en el ámbito de la construcción y de la arquitectura. Y básicamente eso, la historia arquitectónica como tal de la ciudad. También nosotros tenemos una participación muy importante con un ensayo donde hablamos de la evolución de la arquitectura de Santiago, que es realmente muy interesante y muy particular por la historia como tal de Santiago. Además también un ensayo de Edwin Espinal que habla también de lo que es la historia de la ciudad como tal. Entonces, también algo muy interesante que va a incluir esta guía, que realmente es una innovación de las guías anteriores, es que va a tener un código QR con la ubicación exacta de cada uno de los inmuebles. O sea, que ponte tú que el día de mañana puede uno que otro de inmueble desaparecer, pero la ubicación exacta de lo que se encontraba en ese lugar en el 2024 pues va a quedar a perpetuidad. También igualmente la guía cuenta con un comité de revisión que ha hecho un excelente trabajo, entre los cuales de las personas que se encuentran está Melissa, que por su experiencia en la guía de San Pedro, pues la trajimos también a este proyecto. Y bueno, también Melissa siendo parte del equipo de fachadas, pues también la incorporamos en este proyecto para que pudiera darnos su perspectiva. Así que no solamente es un proyecto que es multidisciplinario porque involucra a varios profesionales de diferentes áreas, sino que también involucra a diferentes profesionales, que si una Mauricia Domínguez, que si una Melissa, que si un José Enrique del Monte, que si un Gustavo More. O sea que la guía, el documento que se va a publicar el 14 de noviembre de 2024, pues es un documento que ha pasado por varias manos de personas que han escrito temas de arquitectura en el país de muy buena calidad. O sea que es un documento... Investigadores, o sea, personas Correcto. que son... realmente referentes importantes aquí. No, O sea que, y que que están referenciados en la guía y son referentes para nosotros. El libro Historia para la Construcción de la Arquitectura Dominicana de Gustavo Luis Moré, le decimos la Biblia, es un libro que nosotros lo tenemos citando desde que estamos en la universidad. claro. En la tesis muchísimo y en la maestría también. No, y lo bueno del caso es ver que ya hay o sea, siempre había como una preocupación con el tema del patrimonio, porque esas generaciones, porque ya estamos hablando de arquitectos y de investigadores que ya están entrando en otra etapa, ¿verdad? Ya han pasado por una trayectoria y a veces hablamos aquí, tratamos de motivar a los jóvenes estudiantes, quien sea que tenga estudiantes, a que se interesen por estos temas y que lo vean también como una... O sea, que hay muchas formas de tanto aportar como también de alguna manera incluso hasta hacer carrera con el tema del patrimonio. Porque es importante que las nuevas generaciones también empiecen a involucrarse, ya que, como yo a veces digo,
ya los mismos investigadores y arquitectos se van volviendo parte del patrimonio viviente en un sentido, Sí, porque así ya es. al final también hay mucho de la memoria que viene, de quienes, no, que yo vi cuando demolieron tal cosa. Yo, esa, literalmente muchas de estas personas que ustedes mencionan te pueden hacer, te pueden narrar ese tipo de Sí. cosas. Entonces es importante ese traspaso también en esas colaboraciones de ese conocimiento, que yo también he sido parte de eso por colaborar con ellos en varios proyectos ya, que yo he aprendido muchísimo, nada más de sentarme a hacer cosas con ellos. Entonces creo que esa colaboración intergeneracional aquí es algo importante también de señalar y que es muy positivo. Y que qué bueno que haya gente más joven que ya también esté igual de apasionada, igual de involucrada, y como que esa antorcha también se empiece a pasar. Pero ya entrando en el tema de Santiago, que usted ha mencionado varias veces ya de algunos temitas que suenan como bien interesantes, sobre qué es lo que distingue el patrimonio de Santiago, por ejemplo, del resto, principalmente de Santo Domingo, porque mucha gente tiene ese como muy claro, ¿verdad? Como Sí. tú dijiste, la ciudad Ujú. colonial, el proceso de crecimiento, no sé cuánto, pero ¿cómo es diferente Santiago y qué es lo que hace el patrimonio de Santiago especial? Número uno, Santiago es una ciudad mediterránea. La mayoría de las ciudades patrimoniales muy conocidas, Santo Domingo, San Pedro, son ciudades marítimas. Ujú. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, que es cuando la arquitectura de Santiago se puede documentar, eh, las ciudades se conectaban por medio de de los puertos. Entonces Santiago tenía una particularidad que era un puerto mediterráneo. ¿Por qué? Porque se conectó con Puerto Plata por medio del ferrocarril, con Sánchez luego, conectada también con Moca, o sea, con su periferia productiva inmediata. Ujú. Y por lo tanto, en Santiago sucedía algo, y era que había muchos agentes comerciales de varias potencias europeas principalmente, que trajeron, perdón, trajeron sus ideas, su pensar arquitectónico, lo que ellos vieron en sus países, y eso se plasmó en la arquitectura de Santiago de una manera que no, que tal vez no es igual que en ciudades marítimas, que los cambios son más rápidos, llegan las cosas más rápido. En Santiago hubo un tiempo para mezclarse con la arquitectura anterior, con la arquitectura popular. Eh, También la particularidad de que Santiago está en una zona sísmica, tenemos la falla septentrional al norte, por lo cual Santiago ha sufrido notoriamente tres terremotos, que son el de 1562, que fue el que, perdón, de 62, sí, que hizo que se trasladara la ciudad a su localización actual, y el de 1842, que terminó de destruir todo lo que era el patrimonio colonial. Entonces, en Mm. Santiago no hay una memoria patrimonial, colonial, como la conocemos en Santo Domingo, donde las personas piensan en patrimonio, piensan en la catedral, la Ujú. iglesia de la Mercedes, los dominicos, edificios que tienen el uso original, Ujú. principalmente las iglesias, y por lo tanto son como continuos en la memoria histórica. En Ujú. Santiago, la arquitectura de madera principalmente, el patrimonio de madera, es muy frágil, Ujú. sufre por incendios, Ujú. notoriamente de 1863, por la restauración, y se pierde paulatinamente, digamos, generaciones completas del patrimonio. Entonces, Santiago es una ciudad que vive muchas veces de la memoria, de lo que recuerdan muchas personas, porque el patrimonio en madera, que principalmente ha sido el patrimonio, y también de ladrillo, es mucho más frágil que el patrimonio en piedra, en tapial, Ujú. bóvedas que resisten terremotos. Santo Domingo está ubicado en una zona caliza, que los terremotos tal Ujú. vez no lo afectan de la manera que lo afectan a Santiago. Ujú. Entonces, son esas particularidades de lo efímera que puede ser la arquitectura, de las condicionantes naturales y geográficas que tiene Santiago, que lo hacen tan particular. Mira, ¿y qué? Ah, perdóname, Martín, ¿sí decías? No, iba a decir que también el patrimonio santiaguero tiene una particularidad, a diferencia quizá de otras ciudades perdón, cibaeñas, y es que la persona piensa que el patrimonio santiaguero es solamente, digamos, republicano o es victoriano, como se le dice Mm. popularmente, que aunque sabemos que no se llama, que ese no es el El término victoriano de correcto, aquí, ¿verdad? el de Exactamente, aquí. el victoriano dominicano. Pero la realidad es que el patrimonio santiaguero es sumamente variado y nada más con tener la oportunidad de hojear la guía cuando tengan el chance se van a dar Ujú. cuenta
de que Santiago realmente tiene un patrimonio sumamente Diverso. vario, diverso, y principalmente digamos, del movimiento moderno. Incluso a nosotros mismos nos sorprendió muchísimo que Carlos y yo, como amantes que somos de nuestra ciudad, la conocemos, digamos, bien, o creíamos que la conocíamos. Pero al momento de nosotros sentarnos a analizar este patrimonio, digamos, moderno que hay y tardomoderno, que es sumamente rico, uno se da cuenta que Santiago tiene más que lo que la gente realmente cree. Y entonces Sí, eso hay que una particularidad de Santiago es resaltarlo. eso también, que hay varias joyas ocultas, tal vez porque por la preponderancia que tiene Santo Domingo y tal vez por la misma naturaleza de la ubicación de esos inmuebles, muchos escondidos, entre otros, que es una particularidad de Santiago también. Hay perfiles eclécticos en el sentido de que tú puedes tener 4 edificios corridos de diferentes épocas y estilos, súper interesante. Eso sucede en muchas calles del centro histórico. Y mucha gente dice, pero yo no me había dado cuenta de ese edificio. Nosotros nos dimos cuenta de muchos edificios que mira esa joyita escondida ahí entre una casa republicana y una Art Deco. Mira esa casa que yo las bauticé a todas Nani Reyes, que es un arquitecto santiaguero del movimiento moderno. Sí. Escondidas de repente en una fachada republicana. Y por ejemplo, en el caso de Lisa, que está ubicado lejísimo en los estándares de ahora, y no quieran ustedes imaginarse en los años 60 cuando se inauguró ese campus casi camino a San José de las Matas, con una riqueza de tardo moderno que es impresionante. O sea, eso solamente amerita un recorrido, ir a Lisa. Entonces, el campus de la Pucamaima tiene sus joyas escondidas también. Entonces, son muchos como pequeñas ciudades dentro de la ciudad. Son conjuntos arquitectónicos, como lo hemos exactamente. organizado. Que la gente muchas veces, nosotros que estudiamos allá, por medio de la guía la vimos con nuevos ojos. O sea, el campus, entrando a la capilla del Perpetuo Socorro, entrando al centro de estudiantes, uno se da cuenta de las intenciones que tuvo el arquitecto a nivel climático, a nivel formal, lo que eso se representó en el momento. O sea, estamos hablando de saliendo de la dictadura, que había reprimido en Santiago, que siempre fue muy antitrujillista. Y cómo ese poder que trató como de amilanar a la ciudad, cuando ellos se vieron liberados de esto, eso fue una explosión. Eso es uno de los grandes momentos en la guía. Luego de la dictadura, que surge APEDI, que fue una incubadora de grandes empresas como el Banco Popular, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, ELISA como tal, la Pucamaima. De ahí surgió una nueva ciudad completamente. Entonces, descubrir eso por medio de la arquitectura es una riqueza en Santiago que realmente yo creo que es única en el país. Tú sabes que otro factor que diferencia a la guía de arquitectura de Santiago de las otras guías que existen en el país y quizás también fuera del país es el orden cronológico en el que están organizados los inmuebles que se seleccionaron. En total tenemos incluidos más de 100 inmuebles. Digo más de 100 porque a pesar de que son 100 hay algunos que son conjuntos arquitectónicos que contienen más de uno. Pero bueno, alrededor de 100 inmuebles que están en un orden cronológico y dividido en etapas. Que están las etapas principalmente lo que nos habla es de los materiales que habían disponibles, de esos, justamente esos factores sociales, que si el fin de la dictadura, que si, bueno, que si la llegada del ferrocarril, exactamente. Entonces, eso te ayuda a ver esa evolución de cuáles eran los estilos que justamente se iban dando según llegaban esos nuevos materiales. Pero también algo importante que nos deja muy claro la arquitectura, la guía de arquitectura, mejor dicho, es que algo que mucha gente no conoce es que Santiago realmente era una ciudad mucho más grande que Santo Domingo durante los siglos XIX y XX, y que no es sino hasta la llegada de la dictadura donde ocurre este fenómeno de la sobrecentralización del poder económico, político, cultural en la ciudad de Santo Domingo, que verdaderamente comienza a decaer ese protagonismo que tenía Santiago. Bueno, en un momento dado no se contempló que Santiago fuera la capital de República Dominicana. Lo fue durante el gobierno restaurador. Lo capital fue. provisional. Exactamente. Bueno, pero sí yo recuerdo que en mis clases de historia, no de la universidad, del colegio, recuerdo que esos eran temas que se mencionaban, que hubo momentos de la historia, incluso no tan lejanos, donde se pensó en esa posibilidad. No que eso, honestamente, no que eso tenga... Claro que relevancia para la publicación. No, porque obviamente sabemos que tiene que haber una serie de componentes logísticos, una serie de cosas que son al final la que determinan ese tipo de cosas. Pero
A nivel de importancia, sabemos que Santiago es el gran centro de esa zona del país, o Sí. un centro también del país, o sea, Bueno, Sí, que- y gran centro industrial. Santiago, Ujú. Santiago es el gran centro industrial y manufacturero del país. Bueno, y exactamente. que también todavía mantiene esa posición como un centro de acopio regional. O sea, Ujú. irónicamente, esa preponderancia que ganó en el siglo XIX es porque básicamente todos los productos que si bajan de la cordillera, que si llegan de la franja noroeste, de la línea Ujú. noroeste, o que llegan inclusive del Valle del Cibao, que tiene justo al lado, que comparte con la ciudad de Moca y La Vega, llegaban justamente a Santiago y eran transportados al puerto más cercano, que en este caso es Puerto Plata, a través del ferrocarril. O sea que esa ventaja estratégica que es realmente lo que vamos a ver en esa guía, de que vamos a ver que el grueso de los edificios y la riqueza de los edificios se da durante este periodo de... Y eso quiere decir que, como ustedes hablan, hablando un poco ya de la diversidad tipológica, o sea, de lo que encontramos allí, sabemos que hay mucha excelente arquitectura doméstica, o sea, viviendas, que no se da mucho la construcción en altura, por muchas razones que sabemos que son geológicas y que, en mi opinión, son de las grandes cosas, o sea, de lo que es tan distintivo de la escala de Sí. la ciudad, que la hace sumamente agradable todavía hoy en día. Yo sé que obviamente por muchas razones hay siempre un interés de que existan las tipologías en altura y obviamente se están dando hoy en día, a pesar de todo, ¿verdad? Pero con el tiempo, ¿verdad? O a través del tiempo, sí se da esa vivienda unifamiliar que tiene muchas variaciones ¿verdad? En cómo se manifiesta. Pero hay otras tipologías también interesantes, que son todas estas que están vinculadas al tema comercial, al Sí. tema de los almacenes, Sí. al tema, y hay mucho que es un patrimonio interesantísimo en ese sentido también. Que no como lo se- tenemos aquí en Santo Domingo, de hecho. Sí, porque muchos almacenes y esas cosas esas son de las cosas más modificadas, las Sí, que menos, que me imagino que también hay mucha riqueza todavía. Sí, la arquitectura de almacén es quizás el distintivo de la arquitectura del norte del país, porque de hecho esa arquitectura de arcos rebajados, grandes puertas doble hoja, se ven en Cabo Haitiano. Es una arquitectura marcadamente comercial, necesaria para esos grandes cerotes de tabaco que se acopiaban desde el Valle del Cibao, llevarlo ahí. Desde ahí se movían al ferrocarril, desde ahí se comercializaban, agentes comerciales de Hamburgo, de Bélgica, después de Estados Unidos, utilizaban esto como comercialización de cosas que son grandes. Entonces, toneles de ron. Luego ya cosas al por mayor, el bazar parisien que trajo cosas al por menor. Es una tipología ligada a la calle, ligada con doble hoja, abierto a los peatones, abierto a los animales, inclusive, que es muy característica de Santiago, que todavía se mantiene, sobre todo porque es una arquitectura en mampostería, muy de muros gruesos, o sea, que realmente han soportado esos grandes terremotos que han pasado en Santiago y por lo tanto son parte, o sea, tú puedes preguntarle a una gente por la calle que te dibuje algo que crea que es típicamente santiaguero y probablemente digan, ay, la sirena, el grano de oro. O sea, hay cosas como que se repiten tanto en el perfil de la calle del centro histórico que son esos almacenes que son ya quintessential de Santiago. Exacto, que es interesante, por eso mismo que ustedes mencionan, porque es lo que te habla como de esa particularidad y de ese auge tan grande que ha habido y que sigue habiendo en el tema de todo el asunto comercial y del movimiento y de qué tan céntrico ha sido la ciudad para la región y el país completo. Y está la industria, está la comercial, están las viviendas. Con relación a esas viviendas que ustedes hablan, esos sectores, y como abarcan tantos periodos, sabemos que hay partes de la ciudad en la tipología de vivienda y los sectores como han ido creciendo a partir del centro histórico. No solamente hablando del centro histórico, lo que se conoce como centro histórico, que es donde está la mayoría de esa arquitectura que ustedes mencionan, de madera y ese tipo de cosas, sino ya cuando nos vamos a otras partes. Esa arquitectura tardomoderna, de concreto, del movimiento moderno, me imagino que muchas son de esas casas que se construyeron más adelante en el tiempo, que tienen esas características. ¿Qué podemos encontrar en este tipo de sectores en Santiago? ¿Cuáles son esas características que tienen esos edificios?
son viviendas que se construyeron como conjunto, como vecindario, como sucedió aquí en un periodo, por ejemplo, con NACO, que fueron proyectos que se concibieron como conjunto? ¿O se dio más lo de por ejemplo, la vivienda de autor, vamos a decir, que buscaban un arquitecto y que diseñaba la casa de esa familia? ¿O cómo, Bueno, yo puedo hablar, vamos a repartirlo entre Martín y yo, pero yo voy a hablar sobre todo de algo muy interesante que a mí siempre me ha gustado de Santiago, y son el crecimiento en el eje de lo que le llamaban la Junta de los Dos Caminos, que era donde se juntaba el camino de Tamboril y el camino de Moca, el área de lo que es la Juan Pablo Duarte ahora en Santiago. Ahí se dio un fenómeno que eso eran las afueras, y al igual que aquí en Gascue, eran estancias enormes de familias pudientes de aquí, y ellos hacían estancias, igual que en Gascue, para retirarse. Notoriamente quedan Bellas Artes, que era la estancia Zollner, que era un tabaquero alemán. Está Villa Pancha, una joya santiaguera, que más adelante podemos hablar un poco más sobre Villa Pancha, que era de los Tavares Julia, y era una casa del siglo XIX ya instaurada ahí en ese punto de la ciudad. Y estaba también donde está ahora el ayuntamiento, lo que era la estancia Copelo, y donde está claro ahora que es su club ahora de empleados, la estancia Cabral Vega. Eran casas generalmente neohispánicas, en grandes terrenos que tenían inclusive dependencias caballerizas, tenían casas de empleados, hasta etcétera. Capilla inclusive en caso de Bellas Artes, sumamente interesante, Art Deco. Que eso significó como una expansión hacia las afueras de la ciudad en grandes terrenos ajardinados, y todavía se mantiene en ese tramo esa belleza junto con el Colegio Sagrado Corazón, que también es neohispánico. Son una serie de casas en grandes terrenos que se suceden ahí en esa avenida arbolada, que es bellísimo. Entonces eso fue algo que se dio ya fuera del centro histórico, generalmente el Lindero Cero, Paredes Medianera, Galería. Aquí se permitían ciertas licencias como los patios interiores, que lo tiene Bellas Artes y lo tiene Villa Pancha. Tenían arcadas generosas en las galerías, ya de mano del neohispánico y así. Entonces realmente es muy interesante, y ese cambio tipológico sobre todo a un estilo que estaba de moda en ese tiempo, y que también Santiago fue un reflejo, además de Santo Domingo. Y en el caso, por ejemplo, de los sectores como tal que tú mencionaste, se da un caso muy interesante, por ejemplo, en el caso de la Joya, con la creación del barrio obrero. Esos ejemplos que menciona Carlos, casi siempre son casas que están muy ligadas al contexto, al jardín como tal. El jardín es muy esencial de lo que es la cultura santiaguera. Y por ejemplo, en ese caso del barrio obrero, eran casas para personas de escasos recursos, pero como quiera tenían como la esencia del jardín. Y nos comentaba, por ejemplo, en una visita el arquitecto Eduardo Sánchez, que esas casas incluso se entregaban con un árbol. Frutal. Con un árbol frutal, que muchísimas casas todavía al día de hoy lo tienen, y eso es como manteniendo la esencia de lo que es ese contacto que tienen lo que tiene Santiago con el contexto y con el jardín como Muy tal. bien. Bueno, y también decir que ese barrio obrero, que fue diseñado por el arquitecto que diseñó también Pablo Pérez Rancier. Pablo Pérez Rancier, él diseñó tipologías diferentes para las orientaciones. O sea, él diseñó casas de esquina, casas para el norte, casas para el sur, que en la manzana se comportan de una manera súper interesante. Entonces, fue pionero en pensar en la vivienda social, pero aún ligada al contexto. Santiago es una ciudad que aún a vista de pájaro, tú te das cuenta que es muy verde todavía. Y eso se debe al espacio intersticial que queda ni siquiera a veces es planificado, porque sabemos que adolecemos mucho, toda la ciudad dominicana adolecemos de una planificación que vaya de la mano consciente del arbolado. Pero en Santiago también ha sucedido que por la tipología, a veces dos casas comparten un patio, un espacio negativo en la manzana, que es verde. Y tú ves la ciudad y tú dices, pero es una ciudad jardín. Y muchas veces ni siquiera es un espacio verde continuo, ni conexo, ni que es un espacio público. Pero la ciudad es un jardín. Nosotros cuando estábamos en la universidad, con Jaime Suet hicimos un recorrido por varios jardines santiagueros, desde un jardín en el centro histórico, bellísimo, el 16 de agosto, de una señora que lo mantiene, tiene su groto con la Virgen, que tenía mata de mango, chulísimo, hasta Quinta de Pontezuela, una zona de clase alta, donde tienen piscinas, que tienen tinajas llenas de lirios, y así. O sea, en Santiago, tú desde la clase baja hasta la clase alta, todo el mundo
tiene el jardín como muestra de su arraigo a la ciudad. Ujú. Y también la geografía de la misma ciudad, que no la compartimos con Santo Domingo, de que es una ciudad multinivel, que también te permite a ti que quizá la ciudad respire un poquito más, que no sea lo que ha pasado aquí en Santo Domingo, que es edificio al lado de edificio, al lado de edificio, y bueno, pues quizá tú estás en una zona y tú no ves más allá de la altura, la vista que te permite tu balcón, porque bueno, pero en Santiago sí tú puedes tener la particularidad de que quizás si tú estás en una zona alta, tú puedes ver el resto de la ciudad, versus, bueno, pero también hablar que otra particularidad de la guía es que incluye un capítulo donde hablamos sobre las expansiones, justamente hablamos de las expansiones urbanas, hablamos de La Joya, hablamos de un pueblo, cómo surge Pueblo Nuevo, hablamos de cómo surge un Baracoa, los Pepines y demás, y de cómo va creciendo la ciudad. Y también hablamos, por ejemplo, de unos jardines metropolitanos, o sea, e inclusive, a pesar de que no hablamos de otros barrios o otros ensanches de la ciudad, tenemos edificios ubicados en otras zonas y en otros ensanches de la ciudad, como que no están mencionados, como por ejemplo es el Estadio Cibao, como por ejemplo es la Arena del Cibao. Entonces, Bueno, también tú hablando un poco de la geografía, cabe mencionar que hay un elemento que es muy definitivo de la ciudad, o sea, que define mucho la forma de la ciudad, que es el río Claro. Yaque. ¿De qué manera está el patrimonio asociado al río, por ejemplo? ¿Hay alguno de las edificaciones o lo de los elementos que ustedes mencionaron ahí? Claro, la ciudad estuvo normada por el río. De hecho, el predio habitado de Santiago, del núcleo fundacional de Santiago, Ujú. está delimitado notablemente por el Yaque. Ujú. De hecho, se buscó un promontorio, que sería la Fortaleza de San Luis, que tuviera acceso al río, que era la fuente de agua primordial y de transporte, digamos, es una meseta que es defendible porque una de las particularidades del urbanismo del siglo XVI era que había normativas para tú ubicar ciudades. Entonces había que buscar una zona generalmente que fuera alta para evitar inundaciones y enfermedades, que antes se creía que las tierras bajas fomentaban los malos humores, se decía, o sea, vientos que se estancaban y que daban enfermedades. Entonces se evitaba que las ciudades se ubicaran en pantanos y siempre se buscaba el lugar más alto. Entonces el río fue siempre una barrera que la ciudad duró muchos siglos para cruzar. Inclusive hoy, al igual que en Santo Domingo, después del río es otra cosa. Y en Santiago sucede algo muy particular, y es que el río, Santiago está donde se junta el bioma del bosque húmedo y el bosque seco de la línea noroeste. Entonces, cuando tú vas corriendo Santiago, tú entras, digamos, por el norte, que está Gurabo, tú ves esta exuberancia de samanes y palmas y hojas anchas. Y cuando tú ya estás saliendo de Santiago y estás camino a San José de las Matas y la línea, tú estás viendo los cambrones, Sí. las aromas. Y tú dices, pero ¿y qué es lo que está pasando? Y es que Santiago está ubicado precisamente en esa intersección. Y el río marcó una diferencia entre lo que era la zona habitada, que está la Fortaleza de San Luis, el Cerro del Castillo, donde está el monumento hoy en día, y la otra banda, se le decía, la banda hacia el oeste, a que veces era tú no tienes que salir de la ciudad, porque cruzando el río en la otra banda, eso es seco. totalmente seco ya. Entonces marca tanto una barrera natural, porque también el río ya que tiene unos acantilados, y también marca una diferencia de paisaje inclusive, un paisaje un poco agreste, que la gente no, y todavía la ciudad, el crecimiento, que ahora está repuntando hacia esa zona por ordenamientos del plan de ordenamiento territorial, pero es ahora, esa zona siempre fue una zona que se veía como del otro lado del río, una zona más lejos, mala, No, y marginal y también. marginal, siempre fue. exactamente. Y con muchas también, luego se instalaron muchas industrias también en el margen. Sobre todo en el margen, sí. Ajá, sí. Y también mencionar que otra de las características que diferencia a un Santiago de un Santo Domingo o de cualquier otra ciudad de la República Dominicana en su defecto es la cantidad de arroyos que desembocan justamente en el río Yaque, porque tú tienes un arroyo Gurabo, tú tienes un arroyo Nivaje, tú tienes un arroyo Puntezuela, tú tienes un arroyo... O sea, hay una cantidad bien marcada que también son barreras geográficas naturales a través de los cuales la ciudad se va adaptando y va construyendo infraestructura. Y de hecho hay dos infraestructuras muy interesantes que incluimos dentro del listado de inmuebles que quizás ustedes pudieran hablar un poquito más de eso mejor que yo. Sí, algo muy interesante del arroyo Nivaje, que se llama Nivaje porque significa literalmente Nivajes. Eso era una zona inundable del Yaque, que de hecho ahí está la planta de Corazán de aguas negras porque es la zona más baja de la ciudad. Es una zona que conectaba, y aún conecta, digamos, a la ciudad con su periferia productiva de La Vega. Por ahí llegaban, y de Santo Domingo también, llegaban el camino que unía la ciudad con el Cibao y con la zona este. Entonces, ahí se construyó el puente sobre el arroyo Nivaje a mediados del siglo XIX.
finales, 1883, por ahí. Una de las primeras obras de... Una de las primeras obras de infraestructura de civil. infraestructura, exactamente, civil, un arco rebajado de ladrillo. Y eso significó que la ciudad, el centro histórico, se pudo conectar con sus periferias productivas, podían llegar los animales y tener que cruzar un arroyo. Al igual existió un puente sobre el arroyo Curabito, que era hacia el norte de la ciudad, que ya desaparecido, porque sí, el denivaje todavía existe peatonal, porque tanto ha cambiado la ciudad en torno al puente, que inclusive ya el nivel de calle es diferente y hay escalones para poder bajar al puente, porque inclusive le construyeron la circunvalación sur justo al lado, gracias a Dios, seguro por el trazado, no lo destruyeron, porque realmente esas eran obras que no se respetaban, pues digamos, una obra anónima, pero que significa algo súper interesante en las tipologías, que yo creo que en Puerto Plata tenemos el Puente de la Guinea todavía, que queda como un arco. Son una tipología que es realmente salvable y que son súper interesantes, sobre todo por lo que significa el arroyo Nivaje, porque el arroyo Nivaje siempre fue una fuente de agua, un límite, y bueno, y ahora un problema, porque inclusive lo canalizaron, lo encaquetaron en concreto, hicieron un parque que nunca se terminó. Pero Sí, también sí. a estas obras hablan un poco de esos inicios de que la ciudad ya se proyectaba de convertirse en un centro de acopio. Son los primeros intentos de comenzar a facilitar ese transporte de mercancía hacia la ciudad, porque justamente ese era el camino que conectaba con la sierra, que conectaba con La Vega, que conectaba con ese camino real. Y aparte de también hay otro más que se construye ya posteriormente, que ya es un puente mucho más moderno. No sé si Martín, tú pudieras hablar un poquito de eso. Sí, el puente Hermano Patiño es básicamente uno de los íconos de Santiago. Es un puente que se construye durante la intervención norteamericana y realmente es un puente que en su momento, por las dimensiones que tenía, la gente hasta se sorprendía y decía, puente para el camino. ¿Para cuál río? ¿Para cuál río? Sí. Y es realmente uno de los sitios santiagueros al día de hoy. Un puente atirantado, con su color rojo sumamente característico, visible desde muchísimos puntos de la ciudad. Y bueno, básicamente se ha convertido en parte esencial de lo que es la ciudad. Sí, es bueno mencionar que el puente existió durante la intervención norteamericana como un puente de madera y hierro, que luego fue como cambiado por una compañía norteamericana por este puente atirantado, porque ya no suplía las necesidades de lo que era el crecimiento hacia esa zona de Santiago, porque ese fue un gran hito en Santiago, construir ese puente durante la intervención norteamericana, que sabemos lo que significó a nivel de infraestructura vial. Para una potencia colonial, tener un territorio conectado significaba control. Entonces, una de las grandes cosas que trajo esa intervención, que obviamente viene de la mano de una pérdida de la autonomía, pero fue que ellos conectaron la isla por medio de la autopista Duarte, por medio de esos puentes, que eran obras que ustedes pueden imaginarse en el imaginario de la era de Concho Primo, como se le llama, esos campesinos, ver una obra de esa envergadura y de esos materiales cruzando ese río. Por eso dicen puente para qué camino o para qué río, porque el Yaque también es un río que les dicen un río de meandros, es un río que tiene muchos bancos de arena y de piedra, y muchas veces durante la época seca tú dices, pero eso es un arroyito, porque este puente enorme. Entonces ya el hermano Patiño viene a sustituir a ese puente ya con una estructura que todavía sirve a su propósito, o sea que fue proyectada realmente con visión. Claro, y entonces ya cuando vamos entrando precisamente a esos periodos más cercanos a la historia, principalmente siglo XX, ¿cómo empieza a cambiar la ciudad? ¿Qué pasa en ese periodo? Por ejemplo, todo el mundo a nivel de arquitectura, de patrimonio, de lo que se sabemos que la imagen que viene a la cabeza a cualquier persona que conoce, ¿verdad? A Santiago o de Santiago, es el monumento de Santiago. Claro. Y este es un monumento que es una pieza del siglo XX. ¿Por qué ese monumento existe? ¿Por qué es así? O sea, ¿por qué está donde está? Etcétera. O sea, vamos a hablar de ese icono tan fuerte que tiene Santiago. Bueno, la ubicación número 1 del monumento, el Cerro del Castillo, fue uno de los grandes hitos naturales de la implantación de Santiago. Era su límite hacia esa dirección cardinal. Existió ahí, por eso se llama el castillo, una batería, se dice de madera, una empalizada. Una batería significa un lugar donde habían cañones o artillería para defender la ciudad por su altura. Y luego, antes del monumento, había un reservoir, o sea, un acueducto para alimentar a la ciudad por su altura.
El Cerro del Castillo, al ser un punto que está dominando el centro histórico, fue visto por el poder totalitario trujillista. Aquí es. Claro. Aquí vamos a poner el monumento que va a decir Trujillo es el dueño de Santiago, que como dije anteriormente, siempre fue antitrujillista. Siempre dicen que fue una obra que fue fomentada por la burguesía santiaguesa, por la entonces gobernadora, pero sabemos los entretelones que se movían ahí del poder y sobre todo el simbolismo que tiene el monumento. Claro. Una obra de esa envergadura en un hito natural de esas características estilísticas, el neoclásico, siempre ligado a la grandeza de la República Romana, esa columna central, haciendo eco de la columna de Trajano, tal vez, en el Foro Romano, siempre victorioso el conquistador sobre el territorio. Entonces, eso significó, o sea, imagínense ustedes una ciudad de los años 50, Santiago, que todavía estaba en las periferias de su centro fundacional, este monolito en este cerro, y todo, o sea, el movimiento de tierra que hubo ahí para poder implantar el monumento fue enorme. Y tú ves ese yermo y ese monumento en el medio, y eso parece como cuando estábamos construyendo Brasilia en los años 50, una cosa como extraterrestre que la pusieron ahí. Y mencionar que no era solo el monumento, porque también era todo un centro cívico que se va a desarrollar alrededor del monumento, que al final nada más se ejecutó el Hotel Matum. No, y la escala de esa edificación, como dice Carlos, que todavía al día de hoy es impresionante. O sea, en ese momento, eso tuvo que hacer una cosa de verdad que fuera de este mundo. Y logró, digamos, ya muy tarde en la dictadura, porque ya comenzaban los vestigios de que iba a caer la dictadura, pero marcó una forma de decir, yo mando aquí. Y realmente todavía no hay un punto de Santiago que tú no puedas verle, mira, es el Ángel de la Paz, allá se ve. Hay zonas de Santiago que se ve, o sea, ese monumento se ve impresionante y logró entonces su cometido de convertirse en un ícono al final. Sabemos que luego de la dictadura, las hordas enardecidas de la gente antitrujillista querían derrumbar el edificio, que de hecho la estatua de Trujillo que había ahí, hay fotos de cómo la destruyeron. Ya fue por intervención de Balaguer, que dijeron, vamos a ser más sensatos, eso es un edificio enorme, vamos a rededicarlo. Y bueno, y se ha convertido en lo que es. Y eso demuestra que muchas veces los monumentos cambian sus usos y sus significados. Totalmente. Yo diría que de hecho el monumento de Santiago es uno de los monumentos que ha sido más exitoso en recuperar, reinsertar y revalorizar y resignificar ese pasado, esa conexión con la dictadura y hacerlo parte de la identidad de toda una región, porque diría que el Cibao entero se pudiera sentir identificado con ese monumento. Pero también mencionar par de detallitos a lo que decía Carlos, que si bien el monumento sí tuvo un cambio de nombre casi instantáneo luego de la caída de la dictadura, el monumento sí se mantuvo durante muchos años en un estado paupérrimo, que realmente era un elefante blanco que no se sabía qué hacer con él, como muchas de las otras obras que se hicieron durante la dictadura, mucho más cuando tomamos en cuenta la catástrofe económica que significó la guerra civil del 65, pues entonces el monumento se mantuvo como un estado de que está ahí, no lo estamos desbaratando, pero está en su peor estado y es realmente hasta cierto punto algo reciente en la historia de la ciudad, de que la ciudad se empodera poco a poco a partir de pequeñas acciones, que si por ejemplo que lo montan unas luces en Navidad para hacerlo tipo arbolito, que si ya le hago por ejemplo una alameda que dirige y la entrada de la ciudad, la principal entrada de la ciudad la hago dirigida hacia ese monumento, pues que poco a poco la ciudad y la región del Cibao abraza la idea del monumento como un símbolo de su historia y de su identidad. Sí, pero como sitio también como de manifestación, o sea, el monumento se convirtió básicamente en el centro de lo que es Santiago. Santiago también carece de espacios públicos tan amplios, entonces también esa virtud que tiene, pues también hace que se preste para muchísimas cosas y la gente se adueñe más de Claro, de es él. una cosa, es a veces como... es un hito urbano. No, y además, Exacto. o sea, los espacios en la ciudad y sus estructuras en general, como tú bien decías, al final van cambiando de significado. Van, lo que en un momento se hace como un gesto, como, ¿verdad?, impositivo, no es una palabra muy bonita, pero es algo muy fascista, o sea,
un gesto muy típico de las Dictaduras. y los autocracias y ese tipo de cosas, hacer este tipo de cosas. Pero al final, a veces, esa monumentalidad es difícil de lograr, por ejemplo, en momentos donde hay más democracia, donde entonces a veces, digo, no es por defender para nada, ¿verdad? Nada de eso. Si no se confundan. Pero sí, digamos que la monumentalidad, que también y todo es algo que aporta a nivel cultural, a nivel de iconografía, muchas veces, lamentablemente, se logra solamente cuando el poder está más centralizado. Sí. Durante las monarquías, durante las... O sea, es cuando Sí. los faraones, ¿verdad? Fueron los que lograron hacer estas megas estructuras que luego son las que tienden a perdurar en el tiempo. Y por ende, entonces ya se van reapropiando, la gente las va o sea, incorporando. Y luego entonces le dan esos espacios y ese backdrop, digamos, a la sociedad en la medida que van cambiando para tener eso, o sea, ese escenario. Y eso en un lado es positivo porque también uno va viendo, como ustedes bien dicen, la evolución histórica, la evolución de la ciudad a través de esos espacios. Tú sabes también que en ese periodo, y Martín y Carlos, ustedes me confirmarán, pero pasa algo muy interesante en Santiago, que también pasa, no solamente pasa en Santiago, pasa a nivel nacional, que es que sale, no sale, o mejor dicho, poco a poco se desplaza el protagonismo que tenía un sector privado para la imposición de un gobierno central dentro del quehacer de la ciudad. Porque, por ejemplo, comienzo a imponerme con una arquitectura que si un partido dominicano en la avenida Hermanas Mirabal, que si una mercado modelo ahí en la avenida Calle del Sol. O sea, poco a poco voy Palacio de haciendo Justicia también. un palacio de justicia, por ejemplo, también que tiene una presencia muy fuerte. O sea, voy Sí. eliminando estos materiales perecederos, como se veían, o antiguos, que de la madera, que si la mampostería de ladrillo, y la voy utilizando un uso extensivo del concreto armado. Sí. Que también por ley, porque después de la dictadura en este país se prohibió la construcción en madera. Por ley, pero pasa también que en Santiago no pasa lo que pasa en Santo Domingo, que ocurre un huracán Sanceno que destruye toda la madera y ya hay como un temor a vivir en una construcción de madera, pero en Santiago no han tenido ese problema. Sí, Santiago sobre todo eran los incendios. Y bueno, y la naturaleza perecedera de la madera, pero ya así mismo hizo eco esas normativas y ya en la época de la dictadura y luego ya post dictadura, lo que sale es el uso del concreto en mampostería y en concreto armado, que tiene sus ejemplos, tanto a nivel de la arquitectura moderna, con un Club Santiago, súper con esas proporciones grandilocuentes, sabemos, del poder, como ya cosas más pequeñas, como las casas que se comenzaron a construir bajo normativas estilísticas modernas, que ya no eran estas grandes casas con entrepisos de 4 metros, que vino Cookie Batista con el 240, ese gran maestro, a traer la arquitectura a nivel económico, más accesible a las masas, con, por ejemplo, ese gran sector, los jardines metropolitanos, que surgió luego de la dictadura. Él vino a traer esas casas con entrepisos de 240 y se comienza a perder, digamos, la grandilocuencia y la escala de las viviendas. Por ejemplo, una Álvarez Perelló de 1895 con entrepisos de 4 metros, sin contar los techos en agua, que también venía normado por las características clásicas de esos elementos, elementos muy esbeltos y que necesitaban esa altura para desarrollar su lenguaje estilístico. Pero ya luego de la dictadura comienza una arquitectura más de la mano, digamos, de la escala humana y de los materiales ya más económicos, construir en serie. Y ahí surge entonces... Pero El concreto visto también, Claro, que es muy típico de la arquitectura de él. Ahí ya estamos hablando de otra etapa, que ya cae la dictadura Cae en la el dictadura. 61 y ya entonces Santiago comienza poco a poco a ganar terreno, ese empresariado que fue desplazado durante la dictadura. Exacto. Y ya ese empresariado hace algo que para mí es uno de los actos más impresionantes y más admirables que ha tenido cualquier ciudad de este país, que es sentarse a hablar. Y justamente me siento... concertar. Que Y también, concertar. escúchame, Oscar, que también hay que mencionar que Santiago desde su origen fue una ciudad que fue concebida por su gente. Exactamente. O sea, todas las obras que hay en Santiago, absolutamente casi todas, el parque, la catedral, todas las obras importantes a nivel de infraestructura
fueron gestionadas por su gente. Ujú. Entonces, cuando llega Trujillo y le quita eso a la ciudad, o sea, y ya llega el momento en que él se va, pues la gente dice, vamos arriba de nuevo, y Claro. retoma, digamos, el poder de la ciudad. Y es cuando se crean todas estas cosas que pasan luego de la dictadura, que en verdad son cosas muy loables. Exacto. Que de hecho es algo de las cosas chulas que también tiene esta guía de arquitectura, que nosotros tenemos parte de esos protagonistas que surgen a partir de la caída de la dictadura. Tenemos una asociación Cibao que es, o sea, se sientan los empresarios y dicen, ok, ¿cuáles son los principales problemas? Tenemos un problema de financiamiento. O sea, tenemos que comenzar a bancarizar a la gente, porque la gente está guardando el dinero debajo de un colchón. Y la única institución bancaria que hay es, bueno, un banco del Estado. Entonces, vamos a crear el primer banco privado del país, creamos el Banco Popular. Ah, no es suficiente, vamos a crear más instituciones financieras que sean de acá, que sean con fondos de empresariado de acá y que sea para la población de acá, y que creamos Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Bueno, ¿y qué significó eso? Eso significó que ellos financiaron la expansión urbana de Santiago luego de la dictadura. No existiría un jardín metropolitano, una expansión hacia la Sursa, cerca del arroyo Nivaje, el Retiro, el Ensueño, sin una asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, que fue la que financió que estas personas pudieran construir esta vivienda en serie, de la cual el Cuqui Batista, leyenda viva, todavía vivo, lo tenemos. Patrimonio vivo. Patrimonio vivo, de ese patrimonio que mencionaba Melissa al principio, que ya son patrimonio. O sea, vino de la mano de esa financiación que dio la asociación, y también de la mano de gente como el consorcio Mera Muñoz y Fonder, que en ese momento, en ese tiempo, Mera Muñoz y Fonder, que ellos fueron los que, digamos, tomaron la batuta de construir Santiago construido ya, sobre todo en concreto visto, con un lenguaje muy a la vanguardia, creando esos campus universitarios, Isa y Pucamaima, creando esos jardines metropolitanos que, como su nombre lo dice, Cuqui los diseñó pensando en el clima, sus calles orientadas este-oeste, sus viviendas norte-sur, para aprovechar el asolamiento de una manera beneficiosa. Entonces, toda esa energía potencial que existía, que la dictadura la tenía subyugada, logra financiamiento y ese impulso del empresariado, y de la mano de arquitectos como Cuqui Batista, de la mano de arquitectos, bueno, sabemos todos los arquitectos de arquitectura de autor que hay en Santiago, ya Santiago tomó otra forma. Ya Santiago se salió definitivamente de esa camisa de fuerza que significó la dictadura y todos sus condicionantes naturales, y logró, por medio de ese financiamiento y de ese impulso de la sociedad, cambiar completamente, y todavía se siente ese cambio. No, y ahí vemos la importancia y la relación tan fuerte que a veces no vemos, que el patrimonio, y no es casualidad que se use la palabra patrimonio para referirse a la riqueza también, ¿verdad? O sea, se usa el mismo término, patrimonio, para el patrimonio físico, económico, pero y también cultural. es un sinónimo de riqueza. ¿Por qué? Porque todo lo construido, y fíjate que hasta cuando es construido en contextos que son adversos, o cuando se construye incluso por motivaciones como negativas, o que de alguna manera no necesariamente van de la mano con los valores de la sociedad más adelante y todo eso, al final lo construido se queda, y eso es lo que se vuelve la riqueza en el tiempo de un lugar. O sea, fíjate cómo ustedes han señalado que esa relación entre las entidades financiadoras y la construcción de la ciudad, o sea, es una sinergia totalmente crucial. Por eso es que hoy en día vemos como quizá muchos de esos valores la gente no los da por sentado. Se da mucho por sentado porque ya muchas de esas dinámicas están establecidas. Pero pensar que en ese momento es cuando surgen por primera vez muchos de estos formatos de desarrollo, de esquemas de financiamiento. Entonces, eso es fundamental. De instituciones académicas. Y qué bueno que ustedes también, en el contexto de un análisis patrimonial, incluyen esa parte de atrás de la arquitectura, que a veces la vemos, mira, surgió, mira qué chulo este edificio, mira esto, pero ¿y cómo está ahí? ¿Por qué? ¿Quién lo pagó? ¿Cómo se financió? O sea, al final, la arquitectura es una manifestación física, de nuevo, de la riqueza económica. Y por lo tanto, mientras más buena arquitectura tenemos, mejor, o sea, más riqueza tenemos, porque a veces también, verdad, uno como arquitecto,
le duele mucho ver cuando se desperdician las oportunidades. Cuando vemos que hay Totalmente. oportunidades de construir algo y que se hace mal. Sí. Porque tú sabes, o sea, uno sabe que todas las implicaciones que hay después que ya una cosa está construida, tú la estás solidificando, o sea, en el Sí, tiempo. así es. Y eso incluso, o sea, hasta pensar en demoler, fíjate que no es tan fácil decir vamos a demoler una cosa, por fea, por mala, por lo que sea, ya está edificada. Entonces, realmente es tan serio el trabajo que hay que hacer para hacerlo bien. Y qué bueno que tengamos ese ímpetu de reconocer lo bien hecho y de entender cómo fue hecho, Sí. porque quién dijo que no podemos replicar cuando algo se hizo bien en Sí. un momento dado. Parte de entender cómo se hizo es que si lo dejamos de hacer, podemos volver a una práctica que fue positiva en Que un de momento. hecho, Martín y yo estuvimos en un evento en uno de los inmuebles de la guía, el Homes, que tiene ya un anexo, que es un hotel, centro de convenciones. Tuvimos en el centro de convenciones con Acropovisi, que es la Asociación de Constructores de Santiago. Y ellos tienen el interés de concertar las fuerzas vivas ligadas a la construcción para crear una ciudad. O sea, llevó a un panelista de Medellín. Crear, basado en el ejemplo o en la inspiración de lo que logró esa ciudad, lo que Santiago puede ser. O sea, que todavía en Santiago siempre se ha caracterizado por eso, porque tiene un ímpetu muy propio y las cosas surgen desde la misma... Desde lo privado. Desde lo privado, desde las mismas instituciones que crea lo privado. Hay siempre una inquietud. No se espera que el Poder Central tome la iniciativa. Siempre Santiago tú buscas y siempre hay una institución privada, siempre hay un grupo de personas que están tratando de crear algo diferente, algo mejor para la ciudad. Porque a todo el santiaguero le duele Santiago. Santiago es Hay un una ciudad... sentido de arraigo. El muy arraigo fuerte. santiaguero es una de las grandes características del santiaguero. Y Que es algo que lo diferencia a Santo Domingo, porque nosotros al ser un conglomerado de gente que venimos de todas partes del país y a veces de hasta afuera del país, pues no hay tanto sentido de pertenencia, lamentablemente, y eso se deviene en una serie de males sociales, que también es parte de esos objetivos y esos resultados que buscamos alcanzar con la guía de arquitectura, que es rescatar y fortalecer ese sentido de pertenencia del santiaguero, de que Santiago está ahora mismo pasando por cambios importantes. Quizá inclusive pudiéramos estar hablando de un fin de ese proceso de sobrecentralización en el área metropolitana de Santo Domingo y ya entonces prestar más atención al desarrollo de Santiago como lo que es el centro urbano de toda la región norte. Y justamente también ahí mismo, en esos cambios que está viviendo la ciudad, ya hace una de las importancias de esta guía, que es justamente esos cambios se están pasando tan rápido, tan abrupto, que nosotros pensamos que, bueno, pues vamos a desbaratar todo y construir una ciudad de cero, pero no deberíamos de estar haciendo No. eso. No, y que de hecho la sostenibilidad, muchas veces nosotros la vemos como que vamos a construir torres con muro verde, la sostenibilidad también es reciclar los edificios, el patrimonio, utilizar el patrimonio, un edificio que ya existe, que tiene un valor cultural y social, es parte de la sostenibilidad. Claro que sí. Tú reciclar un edificio que existe, que ya está ahí, que solamente hay que renovarlo, que solamente hay que darle su mano de pintura, arreglar los interiores, tiene una huella de carbono mucho menor que tú tener que utilizar concreto, tener que utilizar maquinaria, mano de obra. Entonces, la sostenibilidad muchas veces tiene una cara verde, literalmente, de que queremos greenwash todo, que vamos a poner un murito aquí, vamos a poner una matica aquí. Una matica. Y creemos un jardín vertical que se va a secar en 2 meses porque Ajá. no sabemos ni siquiera qué planta utilizar. Ajá. Muchas veces ser sustentable, tal vez en este medio económico limitado que tenemos, es salvar el patrimonio. Sí. Vamos a utilizar ese espacio que ya está, dejarlo con la densidad que tiene, Sí. dejarlo con esa sabiduría que nos lega la arquitectura patrimonial, de cómo se relaciona con la calle, cómo se relaciona con el vecino. Y tenemos un barrio ecológico sin saberlo. Y probablemente muy caminable. Exactamente. Así Con uso mixto, con variedad de pequeños negocios, no negocios grandes. Que de hecho es la conclusión del ensayo que hacemos Martín y yo en la guía, que recuperar el saber
que la arquitectura patrimonial nos ha dejado a través del tiempo debe ser uno de los ejes para lograr el desarrollo futuro de Santiago, porque nos hemos desconectado de esa ciudad jardín, de esa ciudad que siempre tiene un árbol, de esa ciudad que tiene una galería con plantas, de esa ciudad que es caminable, que tiene sombra. Entonces, rescatar esa sabiduría del patrimonio es un eje para volver otra vez a lo que es Santiago, para mantener su esencia y llevarlo hacia el futuro, porque no es que no se puede desarrollar, pero siempre con un norte que Santiago siempre ha tenido. Claro. Y en la región norte. Exacto. Miren, pero yo tengo que decir que primero esto ha sido fascinante. De verdad que hemos, como siempre, aprendido muchísimo aquí. Yo me imagino que también todo el que nos está oyendo y viendo se siente igual. Si llegaron a ustedes porque quizás fueron a la actividad de la guía y querían profundizar un poquito más del contenido de la misma, pues excelente, qué bueno, escuchen los otros episodios. Y la verdad que nada, muchísimas gracias por venir. Yo sé que siempre uno se queda con deseo de seguir hablando. Y por eso Sí, queda siempre mucho todavía dejamos por la hablar. invitación abierta a Claro. que volvamos a hablar otra vez, de que seguro hay miles de cosas más que podemos seguir analizando y aprendiendo de esta ciudad tan hermosa, que yo aquí me declaré full. Santiaguera honoraria. Sí, me tienen que dar por ahí mi pin Le o vamos algo. a sacar la cédula. Sí, sí, sí. Porque la verdad que valoro mucho la belleza y la Hospitalidad. de la su gente. hospitalidad también, pero también las características intrínsecas de Santiago, que uno cada vez que va como que descubre algo nuevo y la verdad que eso que ustedes dicen, de esa pasión con la que las personas que son de allí, los profesionales de altísima calidad que tiene Santiago en el área de arquitectura y de la planificación, son parte también de las joyas que existen ahí. Ahora ustedes son también parte de ese grupo y de verdad que les felicito y felicito a Oscar también No, porque no me meten en ese grupo. bueno, ¿Qué no, es? bueno, claro, lo felicito a todos porque el trabajo de la guía es un aporte enorme, Sí. yo que lo leí entera puedo decir que es un documento súper completo que así como hemos hablado muchísimo de la parte arquitectónica, tiene un componente histórico genial, o sea, detalladísimo. O sea, Que es algo que lo el diferencia que también quiere, de o las sea, otras de ahí se guías. puede sacar una película, señores, de verdad. Yo me imaginé a la gente. Bueno, y a nadie los mejor que Edwin Espinal para eso, que los tomos de Edwin Espinal solamente de un periodo de 16 años de Santiago son 2 tomos de 1027 páginas. Sí. 1200 O sea, y pico. nadie mejor que él para contar esa historia, porque él lo dice en sus libros, que la historia de Santiago se puede contar desde lo cotidiano de la ciudad, que es súper rico. Entonces, eso es parte de la riqueza de lo que se ve en esa guía. Cómo las familias, muchas familias prominentes, se fueron casando entre ellas y cómo esa casa se llama Valle Espaillá, y otra se llama Espaillá, y así. Estaban una al lado de la otra. Tenían su negocio al lado. O sea, esa riqueza histórica que también Edwin Espinal la plasmó ahí. Y que algo que decir para concluir de Santiago, que todo el mundo siempre está dispuesto a ayudar. En esta guía, nosotros nos sentamos con la leyenda de Cuqui Batista 2 veces en su casa, sin siquiera pedir una cita. Nosotros llegamos allá a tirarle fotos a su casa y él nos dejó entrar. Y no, o sea, imagínense ustedes lo que es hablar con Cuqui Batista. Don Rafael Emilio Yunén. O sea, Darisa Nicodemo, directora de la Escuela de Arquitectura, todo el mundo siempre está abierto, todo el mundo quiere ayudar, aunque sea un granito de arena. Eso es algo también muy santiaguero. Querer ayudar y como querer que Santiago avance, es algo muy santiaguero también. Sí. Realmente nosotros, al comenzar con este proyecto, tuvimos la suerte de coincidir con muchas personas que, como menciona Carlos, efectivamente tuvieron muy abierta la idea de ayudar y de aportar a este proyecto. Y la verdad es que ya este proyecto, cuando salga esto, pues va a estar publicado y va a estar disponible tanto digital como de manera física para quienes fueron a la actividad en el Centro León. Es un documento de calidad, es un compendio bibliográfico rico y exquisito, que como ningún otro hay en la región norte, me atrevo a decir. No lo he visto y de hecho también siento que va muchísimo más allá del trabajo que se ha hecho en las otras guías de arquitectura. Melissa, modestia aparte. Y la verdad es que yo espero que como principal resultado que tenga es que le haga ver al santiaguero, que el santiaguero sea consciente del potencial que tiene su ciudad y de lo que puede llegar a ser. Quizá no lo que es, porque definitivamente el centro histórico le falta mucho para llegar a ser lo que es, pero
entender el potencial que tiene y lo que pudiera llegar a ser. Yo creo que esa es la principal, o quisiera que esa sea la principal lección que se lleve el lector, el consumidor, el usuario de la guía de arquitectura. Y que vayan a Santiago, que allá uno la pasa demasiado bien y come mucha Claro, comida muy hay buena. mucho Y la que gente es ofrecer. súper buena onda. Así que nada, señores, de verdad que gracias y ya saben que este espacio es suyo. Esperamos que hayan más proyectos, publicaciones. Vamos a seguir hablando de la guía durante casi un año. Sí. O sea que Y otra cosa, recuérdenle al público sobre también su firma. O sea, Taller ustedes 31. son Bueno, arquitectos Taller de- 31 Arquitectura, nos pueden seguir en Instagram. Es una firma que nosotros creemos que representa los valores que tiene esta guía, que sobre todo diseñar de acuerdo al contexto, Ujú. pensando en el usuario y la relación que debe tener siempre el edificio con la naturaleza, con su medio construido y urbano. Entonces síganos y por ahí verán también cosas de la guía y sobre patrimonio, que realmente es un tema, un eje. La para cuenta nosotros. es... Taller31.arq en Instagram. Oh, muy Exacto. bien, excelente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias por Gracias a tenernos. ustedes. Y de verdad Gracias, que... Carlos. Gracias, Gracias, Oscar. Gracias, Melissa. y Bye. gracias, oyentes, y hasta una próxima ocasión. No olviden compartir. Chao.